A partir de este momento, comienza el espacio dedicado al Instituto de Psicología y Psicoanálisis del Litoral. Analizaremos y reflexionaremos sobre aquellos temas que preocupan a la sociedad actual, desde la experiencia y el conocimiento de profesionales, con el enriquecimiento de aportes de diferentes especialistas, de reconocimiento nacional e internacional. Bienvenidos al espacio radial del Instituto de Psicología y Psicoanálisis del Litoral. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más al espacio del Instituto de Psicología y Psicoanálisis del Litoral. Aquí estamos, muy buenos mediodías para todos. Como siempre, para tratar de compartir 60 minutos hablando de temas que están vinculados con la psicología, con el psicoanálisis, con el comportamiento de las personas principalmente, y obviamente hablándolos desde un punto de vista profesional, sobre todo porque está integrado este programa por profesionales de la psicología. En este caso, un equipo más reducido hoy, venimos así como con modificaciones. La semana pasada estábamos con Patricia Mioto, con Omar Ocampo, y bueno, ahora volvió Roberta Gorisnik. ¿Cómo te va, Roberta? Hola, buenas tardes, buenos días. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, me alegro. Claudia Laszlo, ¿cómo te va? Hola, muy bien. Bueno, ya también sumamos a Manuela Gadea, otra psicóloga también del instituto. ¿Cómo te va, Manuela? Muy bien. Bueno. Hoy vamos a estar hablando de un tema que seguramente le va a resultar muy interesante porque es de algo que se habla todo el tiempo, ¿sí? Y es el bullying. Así que antes de comenzar a empezar a desandar este tema, quiero invitarlos a que puedan mandarnos mensajes de texto o mensajes de WhatsApp, porque se pueden comunicar con nosotros al 15 55 28 55, hacernos o hacerles a las profesionales las consultas que quieran, o también contarles sus casos, ¿sí? Sus experiencias con respecto al bullying, si ustedes han sufrido, por ahí hay personas que nos están escuchando que han sufrido bullying, o tienen un familiar, un hijo, una hija que está pasando por esto, y bueno, quieren saber cómo poder ayudar, tal vez, ¿no?, a un niño que esté atravesando por esto del bullying, que en principio es como una palabra que estamos muy acostumbrados ya a escucharla, sobre todo desde hace algunos años a esta época, y que tiene que ver con el acoso en el ámbito escolar, o por ejemplo el acoso infantil en un ámbito determinado. ¿Es así? ¿Cómo podemos empezar a hablar sobre bullying? Exacto, sí. Este último tiempo en realidad se lo asocia directamente con el ámbito escolar, ¿no? Uh-huh. Al bullying, es donde más se escucha. Claro. Pero bueno, podríamos, como pensamos en una definición, pensar en el maltrato o acoso físico o psicológico, uh-huh, al que se someten a una persona de forma continuada, ¿sí? Claro. Puede ser en diferentes ámbitos, puede ser en el escolar, en el laboral, en clubes, uh-huh, donde, digamos, acudan grupos de personas. Claro. ¿Sí? Y no esa necesariamente. Es la primera pregunta. El bullying, porque se lo atribuye como que siempre es hacia los chicos, ¿no? Claro. Sí. ¿Se puede dar en una persona adulta también, este acoso? Claro, sí, se puede dar. Uh-huh. Creo que lo interesante del tema es que en este momento se encuentra bastante en auge, estamos muy acostumbrados a que la gente hable del bullying de forma casi continua, incluso podemos pensar que hasta está de moda porque la gente lo usa y a veces sin saber muy bien si en la situación que están describiendo se está produciendo una situación de bullying. Uh-huh. Por eso esto que decía Claudia, que puede ocurrir en cualquier ámbito, y con respecto a tu pregunta, también puede ocurrir en cualquier edad, digo, en un ámbito laboral donde la gente que se relaciona es gente ya adulta, y sin embargo en el ámbito laboral también puede ocurrir bullying, porque en realidad no tiene que ver con una cuestión etaria, no tiene que ver con una cuestión de edad, sino más bien con una dinámica que se produce dentro de un ámbito, y esa dinámica, la característica principal, es lo que decía Claudia, el acoso físico o el acoso psicológico de una persona o de varias personas
hacia un otro, un sujeto. En este caso la víctima podemos llamarlo, y la característica significativa y principal del bullying es que se produce de manera continua en el tiempo. Claro. Es una forma de violencia. El tema es que hay como diferentes formas de denominación. Algunas veces se utiliza el término bullying como una forma de definir el acoso escolar. Entonces, claro, si nosotros hablamos de bullying, incluso en algunos textos, algunos teóricos plantean bullying o acoso escolar, como si la nominación acoso escolar fuera una otra forma de designar el bullying. Respecto de la violencia en el trabajo y un tipo de acoso en el trabajo, hay algunos autores que lo plantean como bullying y hay otros que lo plantean como mobbing, que sería el bullying en el trabajo. Claro, esa violencia laboral, digamos. Violencia laboral. Hoy específicamente vamos a hablar del bullying pensándolo en términos de acoso escolar. Perfecto. O en edad de chicos que vayan a la escuela. Porque en edad de chicos que vayan a la escuela, clubes, por ejemplo. Exacto, ¿sí? a eso en instituciones claro, que tengan una función de educación y de contención. Exacto, a eso me refería, ¿no? Porque estábamos hablando que se da en instituciones, en grupos, en un club puede ser, sin dudas también donde se puede despertar, ¿no? Y bueno, ¿cómo funciona el esquema? Ustedes me decían, hay una persona o un grupo de personas que ejercen como victimarios y o que son las que producen las cargadas sistemáticamente, porque digamos, una de las cosas que siempre se dice, las cargadas estuvieron siempre, y esto de los chistes y demás, bueno, ¿a dónde está el límite? ¿A dónde está la primera barrera que deja de ser un chiste, una cargada, para transformarse ya en un acoso como que le duele a la otra persona? ¿Cómo podemos...? Bien, esto que cuando estuvimos preparando el tema, justamente sobre algo que hablamos, tiene que ver con esto. Bueno, el bullying, esta dinámica donde un grupo o un solo chico molesta o acosa a un otro, existió siempre, digamos. Si hacemos un poco de memoria con respecto a cuando nosotros íbamos a la escuela, creo que todos podemos traer algún recuerdo de alguna situación en la que algún compañero era acosado o molestado por un grupo o por un solo compañero. Generalmente en las escuelas se da como un poco más en grupo, es como una bandita que molesta a un chico. Esto existió siempre. Lo que pasa es que se le ha ido dando otra significación. Antes por ahí quedaba más ligado a, bueno, es una cosa de chicos, ya se va a ir superando, hay que dejar que pase el tiempo, que crezcan. Los adultos a veces intervenían, a veces no, pero no se le daba la misma importancia que se le da actualmente. De hecho ahora recibe un nombre, cosa que antes no tenía. Antes era como esto, es cosa de chicos, una dinámica de peleas. Bueno, con el tiempo se fue conceptualizando, se les fue dando un nombre, se les fue definiendo. Y eso también hace que se ponga el foco de una manera distinta, que se le dé otra importancia a este tipo de situaciones. Claro. Esto que vos preguntabas con respecto a, bueno, ¿cuál es el límite? Entre chicos puede haber insultos, pueden molestarse, puede haber peleas, digamos, son situaciones bastante habituales. Lo que decíamos antes, una de las características del bullying es que esto se da de forma sostenida en el tiempo y siempre se da hacia la misma persona, es decir, siempre la víctima es la misma persona quien sufre. Podemos pensar casi todos los días o todos los días en el caso de la escuela, acoso o violencia por parte de otros. Esto de que sea sostenido en el tiempo es uno de los indicios que nos hace dar cuenta de que... Claro, ya estaríamos hablando de bullying. Cuando es sostenido en el tiempo, este acoso ya no es de un día o de un rato, sino que es sistemático, como vos bien decís, ya ahí estamos hablando de bullying. Sí. A mí me parece que Manuela acaba de decir una palabra que me parece súper importante y que es lo que por ahí nos puede llevar a alertarnos y tener una posición más activa respecto a esto. Dijo Manuel algo así como, es un niño el que sufre el acoso de manera sostenida. O sea, esta cuestión del sufrimiento de los niños es algo que nos lo estamos tomando muy en serio, y cuando antes se planteaban cosas como son cosas de chico,
no se le daba entidad al sufrimiento de los niños. Era como si en realidad la importancia que hoy le damos y el lugar que le damos al sufrimiento de los niños, porque sabemos no solamente el malestar y el padecimiento que provoca en el presente del niño, sino las secuelas y consecuencias que esto va a tener en el futuro de ese niño cuando crezca. Claro. Entonces, esto de naturalizarlo, hoy antes en el pase tu papá decía, bueno, nosotros en el patio lo resolvíamos a las piñas. Cuando yo era chico también había bullying y bueno, y lo resolvíamos a las piñas. En realidad, las personas que han sido víctimas de bullying, nosotros escuchamos adultos que han sido víctimas de bullying y que se han sentido desprotegidos y han aceptado esa situación, que eran a quien le tocaba ese lugar, y es más, muchas veces como un lugar asignado, como respondiendo a ese lugar como única forma de posibilidad identitaria, digamos, yo soy al que cachetean, claro. Y si no me cachetean soy nada ni nadie, soy invisible, aceptan, desaparezco. aunque sea ese lugar. La posibilidad de pertenencia también, ¿no? Como ese lugar que en algún punto significa la pertenencia. Bueno, me aceptan así, entonces soy eso. Claro, soy el que agreden. Bueno, pero por ejemplo, vamos a ir tratándolo por ahí, desenredando esto del bullying. Ya sabemos, por ejemplo, que es un acoso de manera sistemática, que se da siempre o generalmente sobre las mismas personas, y se escucha muchas veces, bueno, vos tenés que defenderte, o devolvésela, le dicen, ¿no?, al chico agredido. ¿Cabe la posibilidad de que el chico agredido pueda defenderse o no? Porque por ahí, si se pudiese defender, no estaría siendo víctima de acoso. ¿Se entiende la pregunta? Sí, en realidad los casos de bullying se mantienen en el tiempo porque los niños que son acosados están completamente atemorizados. Claro. Ya sea porque piensan que si comunican lo que les está pasando, que la situación va a empeorar o van a tener un sufrimiento mayor, o porque no hay otros adultos en quienes pueda encontrar algún tipo de resguardo, protección. Claro. Entonces, digamos, esta cuestión de la vulnerabilidad y la fragilidad de los chicos que son víctimas de bullying es una situación que hace que esto se sostenga en el tiempo. No hay posibilidades entonces de que el chico acosado se rebele y se defienda, digamos, al salvo que llegue a una situación límite por ahí, ¿no? Sí. Bueno, incluso ante situaciones límites, digamos, muchas veces no puede hacerlo. Siempre es el caso a caso, pero ya que estamos hablando de las características generales del bullying, digamos, los chicos en general no pueden defenderse, no tienen un saber hacer con eso, no saben cómo resolver la situación, no saben cómo pedir ayuda. Y como decía Roberta, tal vez porque creen que la situación puede llegar a empeorar, que la situación se puede poner más violenta, se puede enterar más gente. Digo, Sí, acá tienen hasta miedo de contarlo incluso, Claro. ¿no? Además Exacto. aparecen amenazas también, entonces también están atemorizados, ¿no?, de Bien. cualquier cosa que hagan. Entonces me imagino, me pregunto, en una escuela, ¿no?, donde se da esta dinámica del acoso escolar, que el chico nunca se va a animar a contarlo, el chico agredido nunca se va a animar a contarlo. ¿Cómo trasciende, digamos, a través de un compañerito, o tendrá que ser la docente la que esté más atenta a estas situaciones? Claro, bueno, muchas veces sucede que un poco charlábamos hoy, ¿no?, esto del ámbito escolar, en realidad cobró más significatividad esta temática en la escuela, ¿no? Porque, bueno, se está hablando más de esto. Y entonces, bueno, muchas veces sí, son los docentes quienes perciben, o bueno, hay que ver, digamos, siempre el caso a caso, digamos. Claro. O hay alguien del grupo, algún compañero que puede llegar como a mencionar, es una posibilidad. Pero sí, pensando un poco, digamos, las consultas que recibimos también, bueno, a veces yo desde el aprendizaje de psicopedagogía, dentro de las consultas, aparece una cosa, bueno, también está sufriendo bullying él, ¿no?
Es que además en general esta dinámica del bullying dentro del contexto escolar, siempre hay alguien que la suele ver. Ajá. Ya sea un compañero, docentes, en el patio se puede dar. En general hay un tercero que ve esta relación entre víctima y victimario, podríamos decir. Claro. Y suelen ser estos terceros los que alertan. Puede ser a veces desde un compañero o una compañera que no le gusta la situación que está sufriendo su compañero, entonces alerta a una docente. Pueden ser las docentes mismas que estén atentas, por ejemplo, en el recreo. Es decir, pueden ser los adultos, en general son los adultos, pueden ser los padres que dicen, ay, mi hijo me contó, o vi que llegó muy angustiado a casa y estuvimos conversando mucho tiempo y después de mucho hablar me terminó contando que en realidad hay un compañero que le hace tal cosa. Bien. Entonces habla ya sea con directora o con el equipo técnico, en el caso de que la escuela tenga un equipo técnico, pero es decir, en general son los adultos quienes logran visibilizar esta situación y quienes deciden hacer algo con eso. Bien. Bueno, quiero invitar que llamen, que se comuniquen con nosotros al 15 55 28 55, es el teléfono que nos pueden enviar WhatsApp. Estamos hablando sobre bullying hoy. Seguramente usted conoce a alguien o, por qué no, a incluso algún familiar cercano haya sufrido de esto del bullying, esto del acoso escolar, que es lo que estamos hablando. Ya, digamos, lo fuimos desenredando de a poquito. Dijimos que es un acoso que se da de manera sistemática, que se da dentro de instituciones donde hay grupos con chicos, ¿no? Una escuela, un club y demás. Dijimos también que la víctima pocas veces tiene chance de defenderse, porque si no, no se produciría esta dinámica para que sea acoso escolar. Y me gustaría meterme en lo que hablábamos recién de cómo detectar, ¿no?, cuando un chico está sufriendo bullying. Recién decíamos, a veces lo alerta un compañerito o una compañerita, la docente o los mismos papás. ¿Cómo llega, digamos? ¿El chico va directamente y le dice, mamá, papá, en la escuela me están haciendo esto, o se manifiesta a través de otras actitudes? En general, digamos, es como dijimos antes, es raro que el niño que está sufriendo bullying se defienda. Puede ser que los padres se enteren. Hay niños que a veces cuentan de manera espontánea, pero lo que uno más suele escuchar es, lo vi a mi hijo muy angustiado y después de mucho hablar me terminó contando que pasa esto en la escuela. Pero también, digamos, eso sería más del orden de aquello que pueden poner en palabras. Pero muchas veces esto viene asociado con cambios en la conducta. Por ejemplo, los chicos están más tristes, se los nota un poco más deprimidos, aislados, irritables, más introvertidos, con menos ganas de jugar con sus amigos o de ir a cumpleaños, por ejemplo, de ir a aquellos lugares donde se produzca el encuentro. Es decir, estos cambios de conducta que nosotros podemos observar también nos permiten estar alerta y como prender un poco las luces para ver qué está ocurriendo ahí. Bien. Siempre que un niño cambia su conducta es porque algo está ocurriendo. Entonces puede ocurrir cuando hablamos de bullying. Bien, sí. Perfecto. Suele ocurrir. Suele ocurrir así. Y estamos hablándolo, bueno, ahí se me imagino como para tratar de ayudar a este chico se hacen diferentes mecanismos, ¿no? Desde el punto de vista de profesionales como ustedes. ¿Cómo se lo aborda a un chico que sufre, ¿no?, esto del bullying? A mí me parece que, digamos, estamos como poniendo mucho el acento en el niño, que es... que lo estamos nombrando, y es más, dijimos víctima de bullying, y estamos perdiendo de vista de que es un complejo entramado social, y que en realidad los chicos son partícipes de este complejo entramado social, donde hay un montón de condiciones y condiciones de épocas que generan este fenómeno y que hacen que este fenómeno sea posible. En nuestra forma de funcionamiento social, con una lógica más pensada en términos donde hay más vínculos mercantiles, en un mundo capitalista, competitivo, pareciera que hay como dos posiciones posibles, que es ser dominador o dominado. Los papás muchas veces estimulan a los niños para que
para que sea el mejor, para que sea el exitoso, para que esté en el lugar de los líderes, claro, y estar en este lugar que no se deje mandar, pero que sea quien mande a otros y quien esté en el lugar de poder. Nosotros pensamos que hay otras formas de organización que son mucho más salutogénicas, que tiene que ver con algo en relación más a la inclusión y no establecer esta perspectiva de competencia y de jerarquías, rivalidades, sino una postura más inclusiva, colaborativa. Entonces, la escuela tiene que replantearse mucho acerca de cómo funciona y cuál es el mensaje que da. Hay montones de cuestiones que todavía están acerca de el tema de, no sé, los méritos, el tema de quién es el mejor, el cuadro de honor, el mejor alumno, esta cosa de ser el mejor, y las situaciones de rivalidad y de conflicto que se generan en torno, por ejemplo, a la bandera, que incluye tanto a los niños como a los padres, ponen de manifiesto estas situaciones donde lo que hay es una fuerte apuesta al individualismo y donde es como ser el mejor y estar por sobre el otro. Vos me decís que en la escuela en muchos casos se da como el clima apropiado para que después nos sorprendemos cuando hay casos de bullying, pero sin embargo están premiando al mejor, al de mejor nota, al que llega a la bandera, digamos, a la competencia, a la rivalidad y al individualismo. Y la escuela, en realidad, no como la escuela como una institución aislada, sino como una de las instituciones de la sociedad, claro, donde en realidad las lógicas de la sociedad y las formas de funcionamiento social, donde es como la supervivencia del más apto, la competencia, el tema de la competencia, los mensajes de que si te esforzás, lo vas a conseguir y vas a poder trascender y vas a poder, el tema de las valoraciones del éxito, cómo se valora el éxito, digamos, hay un montón de cuestiones que dejan de lado otras formas de funcionamiento y otras formas de organización que tienen más que ver con la inclusión de la diversidad y, valga la redundancia, la inclusión de la inclusión. Claro. Entonces, donde se fomente más una posición más colaborativa, en equipo, en esta cosa de con otros, de estar con otros, construir con otros. La escuela está haciendo intentos en esta línea desde sus programas y desde su formación pedagógica, en la que se intenta reorganizar la distribución espacial del aula, por ejemplo, y que los chicos trabajen en mesas. Antes era sentate derecho, no te copies de tu compañero, presta atención. Sí, se tendía al individualismo. Absoluta individualidad. Bueno, hoy se está intentando trabajar más en grupo, más de manera colaborativa. No obstante, hay enunciados muy contradictorios desde lo social que los chicos reciben a través de los medios de comunicación, a través de las tecnologías, de las distintas pantallas, claro, donde hay que ser exitoso, ganador, y donde el que no está en ese lugar es un loser, que es perdedor. Sí, totalmente. ¿No? Esta concepción de perdedor es como el que queda por fuera. Las películas, que tenemos muchísimas películas norteamericanas donde se muestran los populares, totalmente, los que tienen todas las chicas que quieren ser amigas y los otros, los que son relegados, los que son discriminados. Nuestra sociedad discrimina por diferentes razones, por etnia, por religión, por características físicas, por características intelectuales. Entonces, lo que pasa en la escuela y este fenómeno del bullying no es más que una reproducción de una problemática social que nos tiene que interpelar a todos. Sí, claro, por supuesto. Claudia, te vi con ganas de mencionar algo en esto. Sí, varias cosas pensaba con esto que mencionaba Roberta, ¿no? Bueno, las cuestiones del tener aparecen mucho, ¿no? El tener los celulares, el tener los objetos tecnológicos, en las escuelas, en los niños aparece mucho. Y por otro lado pensaba también que si bien este tema del bullying y demás es un tema que donde mayor se habla es en la escuela,
Sin embargo, cuesta mucho apropiarse en el sentido de decir qué estamos nosotros haciendo, cómo intervenimos o no intervenimos en estas situaciones, digamos, ¿no? Los docentes, digo, aparecen personas adultas que observan y inmediatamente hacen una derivación, bueno, al equipo de orientación escolar o alguna terapia o alguna consulta externa, digamos, pero la posibilidad de implicarse y de pensar, ¿no? Todas estas cosas que mencionaba Roberta, que en algún punto se reproducen dentro de la escuela, son sociales, cuestiones sociales que se reproducen dentro de la escuela. En la escuela hay mucha dificultad de poder pensar, de tener el tiempo y pensar qué estamos haciendo, cómo lo estamos transmitiendo, de qué forma, a veces en cuestiones tan simples como, no sé, lo que se transmite en un acto, por ejemplo, en la realización de un acto. Bueno, hay que hacerlo porque sí, porque viene establecido desde hace un montón. Claro. Y en realidad, son discursos, se van diciendo cosas, se van transmitiendo mensajes en eso, ¿no? Bueno, que los chicos los reciben, obviamente. Es que en relación a esto que dice Claudia, incluso el mismo concepto de bullying ha ido sufriendo modificaciones en relación a cómo se lo observa. En principio se lo observaba más bien como una diada, digamos, una cuestión entre víctima y victimario, y ya. Y sin embargo, se agregó como una tercera pata a esto y se transformó una tríada, víctima, victimario y observadores. Claro. Y siendo todos partes de esta dinámica, digamos, nadie quedando por fuera. Si esta dinámica ocurre es porque las tres partes están involucradas. Dentro de los observadores, ahí entra, en este caso hablamos de la escuela. Bueno, la escuela no solamente es fundamental que detecte, pero sino que también haga, porque nos encontramos mucho en consultorio cómo nos llegan estos casos. En el caso de Claudia, cuando hablábamos de esto de modificaciones a nivel de la conducta en el niño, bueno, problemas de aprendizaje, claro, es algo de lo que aparece. Si nos vamos más al ámbito psicológico, si queremos separarlo, digamos, bueno, todas estas cuestiones que hablábamos antes, que está más triste, angustiado, etcétera, etcétera. Ahora, ¿alcanza con que la escuela detecte esto y nos derive al consultorio? Como, bueno, hagan con esto a ver qué es lo que pueden. Lo digo de una manera irónica y como muy exagerada, ¿no? Claro, bueno, eso, no es suficiente. Nos preguntaban eso, porque está bien, ¿no? Esto de tener otra dinámica, con lo que hablaba Roberta de la escuela, de perder un poco, dejar de lado el individualismo y demás, pero en el mientras tanto que seguimos teniendo casos, ¿cómo lo podemos ir resolviendo? Digamos, vamos a un caso concreto o que lo que ustedes me puedan contar, cómo se desarticula, ¿no? esta relación de bullying en el consultorio o en la misma institución, ¿no? En la misma escuela. Hay diferentes, formas de intervención. Vos estás planteando, ¿qué hacemos en el mientras tanto? Digo, claro, en el mientras tanto tenemos a este chico que ya está, como decía antes Manuela, sufriendo. Entonces, digamos, tenemos que prestar atención a este chico y ver específicamente a este chico qué es lo que le está pasando, ¿no? Claro. Pero tenemos que pensar cuestiones que, como en lógica de intervenciones que tiendan a desarmar esta díada dominador-dominado y que puedan incluir otras lógicas que tenga que ver con esto que decía antes de vínculos sostenidos en vínculos de amistad, cuestiones de colaboración, donde se le dé lugar a la ternura como forma de organización y no esta cuestión de ser quien somete o ser a quien le va a tocar ser el sometido, porque en realidad es como si hay solamente dos destinos posibles, dominar o ser dominado. Entonces, haciendo sufrir al otro, quizá me protejo de sufrir yo. Exacto. Si es, digamos, es como una encerrona que no permite otras opciones. Y eso está a cargo de un docente, ¿no? En primera instancia, dentro de un aula, quien tiene que tratar de romper con eso es la institución. Es la institución, digamos, como existen un montón de programas, hay algunas escuelas que tienen distintas formas de trabajar con relación a esta temática, muchísimo más, desde una instancia preventiva que de abordaje de la problemática. Bien. No obstante, tenemos la problemática, tenemos que pensar cómo intervenimos y cómo abordamos esa
esa problemática en la singularidad de ese caso. Pero me parece que lo interesante de poder parar, detenernos y pensar es pensar en estrategias de prevención. Hay algunos programas, por ejemplo, en algunas escuelas que hacen, no sé, en un jardín de infantes, por ejemplo, sala de 5, hay un rincón donde hay una oreja y una boca. Entonces, una imagen de una oreja y una imagen de una boca. Entonces los chicos, por ejemplo, cuando tienen conflictos, van a ese rincón, el que agarra la oreja escucha y el que tiene el papel el dibujo de la boca es el que habla. Entonces el que tiene la boca dice lo que le pasa. Entonces después se cambian los cartones, entonces el otro escucha y el primero enuncia cuál es su reclamo, su defensa, lo que fuere. Al principio esto está tutoriado por el docente. En una situación de conflicto dice, bueno, vamos al rincón de la resolución y entonces se genera esta situación. Hay observatorios que están como armados por docentes, padres, donde ellos están viendo qué es lo que está pasando en la escuela en relación a esta cuestión, van teniendo algún nivel de registro de las situaciones que se presentan, por qué se presentan, en qué contextos tienen que ver. Hay situaciones de mediación donde chicos de grados más grandes, cuando hay una situación de conflicto, se los capacita, intervienen mediando entre dos chicos, por ejemplo, que están en una situación de conflicto, no dando las soluciones o diciendo qué es lo que tienen que hacer, sino promoviendo a que entre ellos puedan establecer acuerdos. Digamos, hay un montón de cosas que se pueden hacer, un montón de trabajo, hay muchísimo trabajo. Nosotros hoy vamos a hacer nuevamente en nuestro espacio de psicoanálisis de película, vamos a trabajar de nuevo con Un monstruo viene a verme. Esa película es una película excelente y para poder trabajar con relación al bullying hay muchísimas guías de trabajo, muchas propuestas, o sea, hay mucho que ya está escrito, que se plantea, el know-how, como le plantean, el saber cómo, ¿sí? Hay un montón de formas de intervención posible, pero que tiene que ver con políticas institucionales. Tiene que ver con la institución, la escuela, los padres que forman parte de la institución y de la escuela, también se involucren en esta temática y se piense cómo se organiza y se arma una forma de funcionamiento que salga de esta posición de competencia dominador-dominado. Claro. Bueno, tenemos un mensaje como para... Después ya vamos a la pausa, Chino, pero a ver, pensábamos el bullying en función de los papás, ¿no? Y después me gustaría hablar, estuvimos hablando de los papás o los familiares del chico que es víctima, pero después también me gustaría hablar los papás o la familia del chico que es el victimario, digamos, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar este mensaje que nos acaba de llegar y a ver, bueno, quiero que le den una respuesta. Buenas tardes, mi nombre es Pablo, tengo un nieto, tengo 45 años, tengo un nieto de 4 años, va al jardín de la escuela Avellaneda, a la guardería. Es colorado y en la escuela los chicos, varios chicos le dijeron que no querían jugar con él porque los papás le han dicho que los colorados eran malos. Lo cual yo fui a hablar con la maestra dice que no lo detectó y yo me teñí el pelo rojo porque él decía que no quería ser más colorado porque era el único de la familia. Yo me teñí el pelo rojo para que él esté igual. Pero ¿cómo haces con esos casos que los padres son los que le inculcan a los hijos ese tipo de cosas? Que los chicos colorados son malos. Claro, buenísimo. Bueno, ¿cómo hacer cuando desde la casa, ¿no? Viene con esto de determinado, ¿no? En este caso el nene era colorado y alguien le había dicho a otro nene que los colorados eran malos o determinada característica. Lo que pregunta Pablo es ¿cómo hacer cuando desde la casa viene ese chico con ese concepto? Y bueno, ahí ya es un poco más difícil, me imagino. A ver, diversidad e inclusión constituyen metas de difícil alcance. ¿Sí? Vamos a empezar por ahí. La discriminación por discapacidad, etnia, grupo socioeconómico de pertenencia, por rasgos físicos, como sería en el caso de este niño, o por rasgos psicológicos desestimados por una
forma de ser que está imperativa, digamos, los chicos deberían de ser, no sé, no colorados desde ese grupo, como si a un niño que no responde a una forma de ser como el conjunto o la mayoría, entonces es discriminado por este rasgo que los otros lo ven como lo diferente. Entonces, hacerle lugar a lo diferente es todo un trabajo que no, volvemos a repetir, está incluido en las formas de organización de trabajo de los grupos, digamos. Estos niños dicen que en la casa los papás les dicen que no se junten con él porque los colorados son malos. En realidad no sabemos si en la casa a estos niños, los papás le dicen esto, o si es el argumento que algún niño utilizó y los otros niños, por una cuestión de imitación, diría Ricardo Rodulfo, los humanos somos copiones, entonces como que vamos detrás de ciertos enunciados y bueno, puede ser que sea tomado esto, que uno de los niños, que a lo mejor tiene características de liderazgo frente al grupo, enunció y es tomado como una verdad y todos repiten esa verdad diciendo como si esto fuera así. Lo que sí es cierto es que en relación a esto es una excelente oportunidad para que esta maestra pueda trabajar. Existen programas de ESI, que es Educación Sexual Integral, donde la educación sexual tiene que ver con estas cuestiones, tiene que ver con la autoestima, con la valoración, con la construcción de la identidad, con el respeto a las diferencias, con entender que todos somos diferentes y encontrarnos en esas diferencias, pero como diferencias que nos... digamos que podamos encontrar algo en relación a valor respecto de estas cuestiones y fundamentalmente de aceptación. Claro. Entonces, este caso me parece que, como muchos otros casos, me parece muy interesante que los papás puedan acercarse a la escuela, puedan hablar y puedan encontrar junto con la maestra, porque es como... Insisto, ¿por qué planteaba todo esto otro de que es difícil la inclusión? Porque es una problemática social que aparece como síntoma en la escuela. Entonces, el problema no es ese grupo, esos chicos, sino que es estos enunciados, que son enunciados identificatorios que están en lo social, cómo hacer para desarmarlos y para construir otros que sean más desde el respeto, desde la tolerancia, desde la inclusión, porque hoy le toca a este nene por esto, pero mañana le puede tocar a cualquiera de los otros chicos. Entonces, esto que yo decía antes de estos dos destinos posibles, hago sufrir al otro o me protejo de sufrir yo, es como que si quedo del lado de los que violentan, me resguardo de no ser el violentado, que muchas veces es la dinámica que adquiere el grupo y muchos chicos que no están muy convencidos de hacer bullying, pero es una forma de resguardarse más vale me pongo al de este terror otro grupo, claro, de ser ellos víctimas de... Totalmente. Y yo, perdón, pensaba, cómo la intervención no necesariamente siempre es una y en un solo nivel. Uno puede intervenir a la vez en diferentes niveles y en diferentes aspectos, porque en este caso particular, bueno, seguramente, los niños de esta edad, ellos por sí mismos probablemente no puedan identificar que no está bueno dejar un nene de lado por su color de pelo y demás, sino que es necesario que un adulto intervenga para que pueda ponerse a circular esto que está ocurriendo. Entonces, se puede intervenir a nivel áulico con los niños, sin lugar a dudas, pero también es necesario, o creo que es lo que también se podría hacer, intervenir con los padres. Más allá de que sea real que son los padres los que dicen que no te juntes porque, o que esto no sea real, o que algunos padres lo digan y otros no, más allá de eso, creo que está bueno no dejar la intervención como en esta cuestión que decíamos antes, la diada de víctima-victimario, sino decir, bueno, si son tres patas las que tienen que estar para que el bullying se esté produciendo, estemos las tres patas y actuemos sobre las tres. Claro. Entonces se puede intervenir con los padres, se puede generar una reunión de padres, donde el objetivo no sea acusar o retar a los padres, sino poner a circular esta información, donde no se produzca una cosa de acusar, los padres quiénes son los que dijeron, no, sino donde justamente se intervenga desde esta lógica que decía Roberta.
si sabemos que a nivel social hay algo que está circulando, que no está bueno, que tiene que ver con determinados mandatos, los padres los han recibido, muchas veces los padres sin darse cuenta se lo transmiten a los hijos. Entonces también hay algo inconsciente que tal vez nadie se está dando cuenta que se está transmitiendo, y sobre eso también se puede intervenir. Claro. Entonces se pueden intervenir desde varios niveles, con los niños, con los padres, y hasta encontrar una solución entre todos, digo, porque si no, desde las escuelas también suele ocurrir mucho de que quieren pautas, por ejemplo, cuando se contactan con los psicólogos, bueno, dennos pautas para hacer acá, dennos pautas, bueno, no, pongámonos a pensar entre todos cómo hacer. Este ejemplo que daba Roberta de la oreja y la boca, yo no sé si eso está escrito en algún tipo de bajada de línea, digamos, de programa. No, tal vez la Senio se le ocurrió como recurso y funcionó bárbaro. O sea, las seniors son las que están todo el tiempo en la sala, las que conocen ese grupo en particular. Y sabe qué puede funcionar y qué no. Claro, y que es diferente al que tuvo el año anterior y va a ser distinto al que el año que sigue. Entonces yo creo que siempre hay que trabajar mucho con las docentes, desde motivarlas y como darles seguridad de que lo que ellas hagan también está bueno, o podemos consultar o trabajar en conjunto. Digo, las intervenciones pueden ser en varios niveles a la vez. Bien. Porque pienso, que un poco con lo que iba comentando Roberta y lo que decía Manuela, que la escuela se queda disgregada en realidad, ¿no? Porque si bien tiene como la obligación o la necesidad de tratar sobre ESI, tratar sobre bullying, pero son todos temas que se van tratando en forma aislada, ¿no? Entonces, lógicamente, los docentes o los actores educativos no saben qué hacer primero, para dónde y demás, porque termina siendo una cosa disgregada. Entonces, cuando se puede establecer un espacio de pensar en esta institución, en las necesidades que tenemos, en lo que nos preocupa y demás, y en este caso en particular o en estas situaciones en particular, hay una posibilidad de integrar eso y de pensar, bueno, cómo, ¿no? De qué forma y qué cosas poder hacer en este espacio, digamos. Bien. Bueno, estamos hablando de bullying, están escuchando a los profesionales, nos pueden mandar mensajes como hizo este abuelo, ¿sí? Que nos contaba su caso, lo que le pasaba a él con su nietito de tan solo 5 años en un jardín de una escuela de aquí de la ciudad. Así que ustedes también nos pueden contar sus casos. Hay un mensaje que nos sugiere un tema para el próximo programa que después se los voy a comentar, pero quiero hacer la pausa ahora porque después tenemos que hablar sobre el psicoanálisis de película y también derribar los mitos que están con respecto al bullying, y no quiero que me quede afuera tampoco qué se le puede decir a aquellos papás que son los papás o la familia de quien podríamos encasillar como el victimario, ¿sí? Así con ese nombre tan tétrico, bueno, todo eso, pero vamos a hacer una pequeña pausa, ya volvemos. Acompáñenos durante 60 minutos, en donde conversaremos los temas de psicología que a usted le interesa. Este es el espacio radial de IPPL, Instituto de Psicología y Psicoanálisis del Litoral. Muy bien, bueno, entramos al segundo bloque. Vamos directamente con el psicoanálisis de película. Antes vamos a leer algunos mensajes que nos han llegado. Ustedes también pueden comunicarse al 15 55 28 55. Acá el mensaje que nos mandan tiene que ver con una propuesta para un próximo programa. Dice: buenas tardes, me gustaría sugerir o proponer dentro de las posibilidades que trataran el tema de déficit de atención en los niños. De algo estuvimos hablando el miércoles pasado con esto de la medicalización y bueno, los rótulos, como decíamos, que le dan a los chicos, pero bueno, lo dejamos como una propuesta para futuro. Igualmente los invitamos a que puedan verlo en nuestro canal de YouTube. De YouTube, sí, busquen IPPL y ahí están todos los programas, o no todos ahora, pero vamos a subir el del miércoles pasado y este también, el de la medicalización
y patologización, y bueno, ahora que estamos hablando de bullying. Roberta, ¿querés que empecemos a hablar sobre esta película? Bueno, ¿Cómo se llama en principio? Un monstruo viene a verme, es la película que ya analizamos, que la analizamos en relación a el lugar del psicólogo en el análisis de niños y cuándo se realiza la consulta de un niño, no sé si recordás. Sí, me acuerdo. Bueno, es la misma película. Esta es una película muy interesante que tiene muchísimas aristas para analizar. En este caso, nosotros vemos acá en la película que el bullying o acoso forma parte del día a día escolar de Connor, que es el niño protagonista de la película, y vemos cómo le someten constantemente a amenazas, desprecios, intimidaciones y agresiones físicas. Bueno, esto es, como estamos hablando, algo que pasa en la realidad. Como el protagonista, los niños y jóvenes viven situaciones difíciles que a menudo deben asumir responsabilidades que les convierten en adultos con cuerpo y sensibilidad de niño. Es lo que le pasa a este niño que está pasando por un momento muy difícil con la enfermedad de su mamá. Todo el sistema se altera cuando aparece algún hecho radical que desarticula todo el funcionamiento familiar y las relaciones familiares cambian, como se muestra en la película. El papel de la abuela, del padre, la madre, y cada uno tratan de buscar estrategias para afrontar esta vivencia familiar que es muy compleja. Este niño es un niño que está con un sentimiento de culpa, que está presente a lo largo de toda la película. Él no sabe cómo explicarlo y el monstruo le ayuda a verbalizarlo. La dura realidad que está viviendo no sabe cómo gestionarla solo. Entonces, ayudar a su emocionalidad será la tarea del monstruo amigo. La expresión de sus emociones está amputada por la angustiosa vivencia familiar y deberá aprender a sacar la rabia, el miedo, la melancolía, saber valorarse. Nosotros vemos acá esto que hablábamos antes, el tema de la pertenencia y la inclusión, el terror a ser excluido y la fantasía de este niño de ser invisible. Él sentía que era invisible. Como él se sentía invisible para todo el mundo en el colegio, para su agresor era el único que lo hacía caso y él buscaba su mirada desafiante para tener encuentros con él, aunque la relación entre ambos era completamente tóxica y solo estaba basada en insultos y palizas. Cuando Harry, el chico agresor, se da cuenta de la posición que tiene Connor respecto de esto, que consigue el objetivo de llamar su atención, desea que sea invisible para él también. Entonces, en una escena va y le dice: a partir de ahora, para mí también sos invisible. En ese momento, el niño experimenta mucha rabia, no quiere ser olvidado por todo el mundo y arremete contra Harry, convirtiéndose en ese instante en agresor de su agresor. En ese momento, la directora del centro no le expulsa, pero se desentiende de la situación, despreocupándose de indagar las causas de la pelea. Es decir, nadie hace nada. Connor no recibe ningún tipo de ayuda ni por parte del alumnado, ni del profesorado o de la dirección del centro. Este sería el tercer lugar de observador del que se refería Manuela, que donde tampoco está hace nada, claro, impotente y no hace nada. Bien. Sí. Y bueno, lo que decías hoy también, Claudia, ¿no? Desde que posicionarse, aunque sea desde un lugar de víctima, pero tener un protagonismo, tener un rol dentro de esta dinámica de grupo. Bueno, les recomendamos a aquellos que no vieron la película que la vean. Un monstruo viene a verme, o vino a verme. Está buenísimo, la analizamos y la utilizamos en 2 programas porque, bueno, en una hablábamos del rol del psicólogo con respecto al niño y en esta que tiene que ver con lo del bullying. Rapidito, vamos a pasar a los mitos, ¿les parece? Mitos derribando mitos en realidad con respecto a esta temática. A ver, ¿estamos listos para comenzar? Dale, cuando quieras. Bueno, el primer mito que elegimos es, que ya hablamos un poco, esto de es cosa de niños. Bien. Que de hecho estuvimos conversando ya, que no solamente se da, si bien hoy hablamos del ámbito escolar específicamente,
que también esto se produce en la adolescencia, se produce en la adultez, estas situaciones de bullying, es decir, que no es solamente algo que se produce dentro del periodo de la infancia. Claro, bien. Bien, el segundo mito que pensamos era déjalo que lo resuelvan solos, ¿no? Ajá. También que está un poco relacionado con esto de que es cosa de niños. Como un poco ligado a fortalecer el carácter, ¿no? Que lo resuelva solo para hacerse más fuerte. Claro, bien. bueno, como vimos también en el transcurso de todo el programa, en realidad es importante participar, no es cosa de niños y no que lo resuelvan solos, sino poder los adultos asumir un rol activo en esa situación, acompañar a los niños y bueno. Bien, estar así presentes. que, Perfecto. estar ahí presente, exacto. Otro de los mitos es que cualquier forma de agresión física o verbal es bullying. Bueno, esto, como dijimos al principio, donde dimos un poco una definición, no es así. No es que si una vez te agreden, te insultan, o porque tengas mala relación con algún compañero, eso va a ser bullying. No, el bullying tiene sus características, y una de las características es esto de que se produce de forma continuada en el tiempo, esto del sostenimiento de esta situación de bullying o de acoso durante un periodo prolongado. Eso es lo que la caracteriza. Bien. Ahí está, entonces, los mitos. Sí, Roberta. A vos que te gustan las clasificaciones, Sí. tengo algo que te va a gustar, así ver. como una perlita. Dale. Una clasificación de modalidades de acoso. Ajá, a ver. Bloqueo social, aislamiento social y marginación impuesta. Por ejemplo, exclusión en las actividades grupales o hacer llorar a alguien para mostrarlo dentro del grupo de iguales como débil y llorón. Actuación invisible y no deja huella física. Hostigamiento, el desprecio, el odio, la ridiculización, la burla, el menosprecio, los sobrenombres, la crueldad, la manifestación gestual del desprecio, la imitación burlesca son acciones de hostigamiento y acoso psicológico. Manipulación, presentar una imagen negativa, distorsionada y cargada negativamente de la víctima para inducir al rechazo del resto y conseguir que se sumen al grupo de acoso de manera involuntaria. Coacciones. Pretender que la víctima realice acciones contra su voluntad, ejerciendo un dominio y un sometimiento de la víctima. Exclusión social. El vos no. Es el centro de estas conductas con las que el grupo que acosa segrega socialmente a la víctima. Se produce un vacío social de ningunear y tratar a la víctima como si no existiera y aislarla e impedir su expresión y su participación en juegos. Intimidación. Se persigue amilanar, amedrentar, apocar o consumir emocionalmente a la víctima mediante una acción intimidatoria. Sus indicadores son acciones de intimidación, amenaza, hostigamiento físico, intimidatorio, acoso a la salida. Agresiones. Conductas directas de violencia, ya sean físicas o psicológicas. Las agresiones físicas, la violencia, robo o deterioro a propósito de su pertenencia, gritos, insultos, reírse de él, ella, etc. Y por último, amenaza, agrupa las conductas de acoso escolar que buscan amilanar mediante las amenazas contra la integridad física de la víctima o de su familia mediante la extorsión. Bien, todo eso lo podemos clasificar dentro del bullying, entonces. Bueno, nos quedamos sin tiempo, muchas gracias. Hoy estuvimos hablando entonces sobre el bullying. Ya veremos cuál será la temática de la semana que viene, pero más que interesante incluso... ¿Ya está la temática? ¿Cuál es? Sí. A ver. ¿Cómo era? La tecnología en los niños, digamos. Uso o abuso de la tecnología en los niños. Me encanta, buenísimo. Esa es la temática. Ese chupete digital que es ahora el teléfono, la tablet. Bueno, eso. De todo eso. Van a estar Paula y Lucía. Muy bien, dale, de eso vamos a hablar entonces el programa que viene, la tecnología y los niños. Muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias Chino, también. Nos vemos la semana que viene. Bueno, hasta luego. Este es el espacio radial de IPPL, Instituto de Psicología y Psicoanálisis del Litoral.